Bueno, amigos de Estoy Aprendiendo, es un placer estar con ustedes. Vamos a revisar, empezar este día y esta nueva clase y este nuevo semestre con un nuevo tema que es control motor, basado desde el concepto de neurorehabilitación. Y hoy, pues vamos a tener la primer clase y por eso quiero enmarcarlas y explicarles un poquito cómo es la metodología y cómo vamos a desarrollar este proceso académico. Básicamente, esto es un curso académico. Yo desde hace varios años estoy desarrollando un curso en la universidad donde trabajo de control motor y lo he podido aplicar con mis pacientes y lo hemos podido aplicar en los espacios de aprendizaje. Y de verdad es muy interesante todo lo que uno puede como crecer y sobre todo puede desarrollar esa capacidad para analizar de mejor forma los procesos de intervención. Como lo vamos a revisar más adelante, hoy es muy conceptual, pero esos conceptos te ayudan a determinar un poco mejor, ¿sí? Y en algunos casos muchísimo mejor los mejores procesos de intervención para los pacientes que atendemos. Entonces, muchísimas gracias por estar. Gracias por hacer posible este espacio y bueno, vamos a dar inicio. Y lo primero es que este curso vamos a tener un espacio cada 15 días. Ya estamos entonces, o ya tenemos los temas establecidos y vamos a trabajar de 8 de la noche a 9:30 aproximadamente, hora Colombia. Y está diseñado desde la parte más conceptual hasta la parte más teórica y práctica dentro de los procesos de intervención. Por eso tenemos toda la parte de las generalidades de control motor, que es lo que vamos a manejar el día de hoy. Después vamos a trabajar y tenemos que reconocer, volver a repasar todos esos procesos neurofisiológicos que determinan el control motor. Las teorías y los modelos de control motor son importantes porque lo enmarcan a uno y también facilitan como el pronóstico de intervención o los resultados de intervención en un paciente. Uno puede aplicar varios, como lo vamos a ver, varios modelos y varias teorías, pero nos acercan un poco a comprender ese concepto de control motor, de aprendizaje motor y de control postural que vamos entonces a revisar. Después vamos a mirar ya algo más de intervención y cómo son los procesos de recuperación o compensación a nivel motor. Para después ya centrarnos en toda la alteración neurológica, mirar todo ese proceso de cómo un evento cerebrovascular afecta toda esa estructura y esa estructura afecta entonces lo que llamamos control motor como tal. Y después, para terminar, con todas las metodologías o las nuevas metodologías que se están dando, sobre todo en el proceso de evaluación y algunas de tratamiento. Entonces, aquí vamos a revisar un poco más los temas de baterías, escalas y sobre todo, pues, nuevas tecnologías que a veces son importantes tenerlas en cuenta porque, pues, sé que algunos centros de neurorehabilitación están conectados ahora con nosotros y tener la oportunidad de adquirir algunas tecnologías que nos permitan estimular de la mejor forma a nuestros pacientes, pues sería lo ideal. Conocerlas nos permiten también plantearnos de la necesidad de buscar esas ayudas y ver un poco si vale la pena, por ejemplo, porque a veces en neurorehabilitación estas nuevas tecnologías pueden ser un poco costosas, pero si vale la pena también o si debemos de adaptar los procesos que ya tenemos, pero enfatizados en los resultados, en que los procesos sean mucho más eficientes. Entonces, este curso vamos a desarrollarlo todo el semestre y vamos a tener aproximadamente 30 horas de modalidad virtual. Esto incluye todo un proceso de memorias, certificado, asesorías, el acceso a la plataforma Classroom. Y aquí es entonces lo interesante. Como es un curso académico, lo ideal es que podamos apoyarnos con las lecturas y que podamos revisar las lecturas al menos una clase antes o podamos revisar los videos nuevamente para que no perdamos, por ejemplo, toda la parte conceptual.
Este curso tiene una parte conceptual muy fuerte. ¿Y por qué precisamente se desarrolla este curso? Porque a veces somos muy buenos en hacer. Entonces, hacemos un curso de movilización de tejidos blandos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, y aplicamos movilización de tejidos blandos, y a uno, a otro, y también lo he podido evidenciar que hacemos un curso de movilización de tejidos blandos y el estudiante o ya el profesional empieza entonces a utilizar movilización de tejidos blandos, pero para todos los pacientes. El poder abstraernos un poco del hacer y el pensar y hacer un mejor razonamiento clínico dentro del proceso de intervención nos ayuda a ser más efectivos, definitivamente. Y eso lo logramos con conceptos, ¿sí? Y sobre todo en la parte de los modelos y teorías de control motor. O sea, esto nos ayuda mucho más a refinar nuestros procesos de intervención. Por eso es tan determinante y tan importante. Bien. Vamos a manejar la plataforma Classroom. Ya pues los que están aquí presentes se han podido inscribir, o sea, ya se han matriculado, ya pueden entrar cuando gusten. Y este es un espacio muy interactivo, es académico, en donde yo voy entonces a estar colocando 2 días después, o sea, para el día sábado, el video, la grabación, para que puedan entonces volver a revisar o las personas que no puedan conectarse la puedan entonces ver. Pero además de eso, voy a colocar entonces las copias, voy a colocar las presentaciones y voy a colocar pues información adicional, videos para que podamos apoyar todo el proceso. Lo ideal es que podamos ir repasando, por eso nos vamos a encontrar cada 15 días, pero cada 8 días vamos a tener como nueva información y vamos entonces cada tema ir desarrollándolo de esa metodología. Entonces miren que ya ahí están todos los temas, toda la parte de las generalidades, las bases neurofisiológicas, teoría y modelos, un concepto que se llama aprendizaje motor, que van a ver cómo se relaciona ahorita con esto de control motor, la intervención, la evaluación y las metodologías ya están. Y el objetivo es que cuando estemos terminando el semestre ya tengamos pues todo un recorrido académico, ¿cierto? Con este curso. Pero además tengamos ya muy robusto la información con varias copias, artículos, como toda la base científica que nos permita en algún momento y en algún tiempo posterior volver a revisar y volverlo a practicar para que de pronto no se nos olviden y volverlo a utilizar cuando podamos utilizar, queremos utilizar. Entonces, el crear un es muy sencillo. Yo ya coloqué, por ejemplo, un artículo, me dijeron que algunos tuvieron dificultad para descargarlo, voy a revisar qué fue lo que pasó, pero lo ideal es que podamos tener ese espacio. De todas formas, les voy a escribir o por acá, por este medio del Classroom, les voy a colocar un link para otro grupo de WhatsApp. Yo sé que son muchos grupos de WhatsApp, pero este grupo solamente es para manejo de alguna información porque Google a veces no me deja compartir cierta información uh, por pues, la parte de derechos de autor y toda esa cuestión, que lo vamos a respetar porque siempre estamos con los autores nombrándolos, pero a veces tengo algunas copias, algunos libros en PDF y bueno, eso tiene unas implicaciones. Entonces, para que lo sepan, que les mando el link para que puedan estar participando del grupo de WhatsApp que solo se maneja específicamente para lo de control motor. Entonces, así se nos facilita un poco más la interacción. Todos van a tener dentro de la plataforma Classroom el link de ingreso. Yo no mando por los grupos de WhatsApp, mando el link de ingreso, solamente por el Classroom. Ustedes entran, ahí está el link y ahí pueden entonces pueden utilizar. Y bueno, eso básicamente es como la metodología. Al final, si quieren, tenemos examen para que podamos probar como el proceso académico, es voluntario. Vamos a tener algunos talleres, ¿ok? Lo ideal es que los podamos desarrollar, pero no, es que de verdad no me da el tiempo o algo. Tranquilo. O sea, no es un proceso en donde, bueno, o lo haces, ¿no? Pero lo ideal y es complementario a este proceso académico. Miren que estamos haciendo es un proceso académico. Muchas cosas las vamos a recordar porque ya las sabíamos, ya las tenemos en cuenta,
bien, hay cosas que pueden aportar. Recuerden que este siempre es un espacio de, mire, yo estoy trabajando esta parte y pienso que o hay que hacer un ajuste de lo que dijo Glusman Méndez, aunque yo trato de ser muy específico con esto bueno, lo que me gusta socializar y lo que puedo socializar. Y es que toda esta literatura está, pues, basada, está establecida en los libros y sobre todo vamos a tener dos libros de referencia muy importantes, ¿sí? Que son de Cano de la Cuerda. Cano de la Cuerda es el que más escribe como en control motor y neurorehabilitación en español. Vamos a tener algunas lecturas en inglés, sí. Vamos a tener algunas referencias en inglés, sí. Pero se nos facilita el proceso. Estos son libros fáciles de adquirir. Entonces, básicamente, esos son como la referencia, más todo lo que les voy a entregar. Teniendo eso en cuenta, pues para mí es un gusto darles la bienvenida a este todo semestre del curso de control motor y neurorehabilitación. De verdad, bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar porque pues, el objetivo es que podamos ir desarrollando toda la temática con los tiempos establecidos. Recuerde, si tienen alguna pregunta, objeción, vamos a puntualizar algo, con muchísimo gusto. Esto es un espacio de aprendizaje, ¿sí? Yo tengo el gusto de dirigir, pero que todos somos partícipes de este proceso. Entonces, muchísimas gracias. Va a haber días que estoy muy cansado y a veces como que me puedo equivocar, me equivoco, que como que, bueno, me vuelvo a conectar. Esta hora es difícil, lo digo en el tiempo y todo lo que hemos hecho en el día, pero de verdad, que estén conectados, para mí es un placer y voy a estar con el mejor ánimo para dirigir el proceso, ¿sí? Y estar ahí apoyando el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia, ¿sí? No sé, para poder pasar ya a este modelo de conceptualización. Hoy tenemos mucha conceptualización, pero es determinante, es muy importante tenerla clara. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Puedo seguir? Bien. ¿Sí? En el chat. ¿Se me escuchan? Sí, cierto. Bueno. Listo. Sí, seguimos. Ok. Bien. Entonces, pues, empecemos. Primer concepto, tenemos que hablar sobre la neurorehabilitación, porque cuando hablamos de control motor, ¿sí? No específicamente estamos hablando de neurorehabilitación, o sea, si nosotros tocamos el tema de control motor, podríamos no hablar de la neurorehabilitación. Enmarcarlo desde la neurorehabilitación nos está diciendo que vamos a hablar de personas que de una u otra forma han tenido alguna alteración en su proceso o en su adquisición o en su desarrollo neuromotor. Esto es importante porque sí lo vamos a apuntar allá. Por eso vamos a hablar más pues, de evento cerebrovascular, de trauma raquimedular, de algunos retrasos en el desarrollo psicomotor por algunas patologías de desarrollo. O sea, vamos a centrarlo en la neurorehabilitación. Pero van a ver que la neurorehabilitación, con todo lo que se está formando y como está creciendo, está apuntando muy fuertemente a conceptualizar no solamente lo que control motor, sino otras definiciones, otros conceptos que nos ayudan muchísimo a la intervención. Control motor, control postural, aprendizaje motor, que son elementos, no vamos a decir nuevos, pero sí que se han actualizado en los últimos años de forma brutal por las nuevas tecnologías y por los nuevos paradigmas que tenemos de intervención. Entonces, la neurorehabilitación nos enmarca eso, por ser un proceso, pues hacer un espacio educativo y dinámico, pero además todo basado en la ciencia, ¿sí? En las neurociencias, o sea, científico, nos permite entonces favorecer la participación social de las personas que han tenido alteración en los procesos neurológicos. Eso es lo que hablamos de neurorehabilitación. No solamente son las técnicas, y aquí es muy importante porque a veces decimos neurorehabilitación, sí, intervención en tal, intervención, 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 intervención.
Pero miren, es un proceso educativo, o sea, el proceso no solamente se coloca de, bueno, intervengo, sino que yo puedo hacer una proyección general de una población y decir, de pronto, no vayan a caer en esa alteración neurológica. Entonces, yo puedo hacer prevención, trabajo educativo, yo puedo hacer una interacción, porque eso me permite también la neurorehabilitación. Y además, como se ha vuelto mucho más científico y se ha fortalecido desde las teorías y desde la clasificación internacional del funcionamiento y las capacidades de la salud y las neurociencias, entonces se vuelve como un campo de las neurociencias de verdad bastante interesante. Entonces, por eso es que tocamos la neurorehabilitación. Y la neurorehabilitación tiene como unos niveles, como les decía, no solamente de intervención, sino conceptuales, desde la educación, investigación, desde los métodos específicos de intervención, valoración, tratamiento, de entre los conceptos de, o desde la línea de conceptualización que maneja la neurorehabilitación, tenemos el concepto de control motor. No es el único, pero el concepto de control motor se está viendo desde el concepto de la neurorehabilitación de una forma bastante interesante. No solamente desde lo motor como tal o simplemente, sino desde la interacción de ese sujeto con el ambiente. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros tenemos, y ya todos pues, lo hacemos, un paciente, nosotros no solo vemos una estructura biomecánica de huesos y carne y nervios, sino que nosotros vemos a un sujeto con unas necesidades, con unas facultades, con unas limitaciones, pero que tiene que interactuar en un espacio real o que buscamos que interactúe en un espacio real. Y eso es lo que ahorita hablamos de control motor. Entonces en eso quiero aquí, y perdonen como que no se ve tan claro, pero es una foto específica de uno de los libros de Cano de la Cuerda, y él habla de la definición de ese control motor, o sea, cómo ha ido cambiando. Teníamos una definición de control motor hace unos 20 años digamos, muy escueta, muy pequeña, como un estudio del movimiento humano, pero así, como que, ¿qué es lo que se puede hacer con el movimiento humano, control motor? ¿Sí? Entonces hay unas definiciones muy cortas y entonces él va colocándolo como el proceso también de evolución de este concepto y al final dice, no, el control motor es más allá, es un estudio de las posturas, de los movimientos, de los mecanismos para llegar a eso y de la interacción como tal. Entonces, ya estamos hablando del control motor como un estudio, una parte del estudio del movimiento corporal humano. Y eso es el concepto ahora de control motor, es un estudio. Por lo tanto, entonces tiene que tener unos parámetros, no es solamente la intervención, no es solamente el movimiento, sino esas interacciones y todas las variables que tienen que ver con eso. Entonces, la definición o algunas de las definiciones de control motor es que pensando en el sujeto, simplemente desde el sujeto, es que podemos decir que es una capacidad para regular y dirigir todos los mecanismos, o sea, todo lo que necesitamos para movernos. Pero ojo, con una interacción, la interacción del sujeto, la actividad y el contexto. Para los terapeutas ocupacionales esto es muy sencillo porque eso es lo que hablábamos normalmente de la teoría de la ocupación, y es cómo ese sujeto está envuelto en una actividad, pero esa actividad tiene un contexto o un ambiente. Para la función o para el concepto de control motor también es relevante reconocer en qué ambiente está el sujeto. Y tiene que ver todo, desde el frío hasta el calor, y lo sabemos, tenemos mucho frío o tenemos mucho calor, nuestra disposición motora cambia, nuestro funcionamiento motor también. Por lo tanto, esa parte de control motor determina el funcionamiento. Ahora pensémoslo, o sea, en un paciente que nosotros con hemiplegia, por ejemplo, que queremos recuperarlo, pero no tenemos el ambiente tan adecuado, no está durmiendo en su cama, no está en su casa, por ejemplo, no está con la familia. Entonces son variables que van a determinar su reorganización, su compensación o su estimulación para lograr lo esencial
que requiere para volver a caminar, para volver a funcionar. Entonces miren que sí, sabemos que esas variables determinan, pero a veces no lo tenemos en cuenta. Lo que quiero decir es que hay pacientes que por más técnicas, Bobat, Brustron, Cabat, Perfetti, Ruth, que apliquemos, lo más probable es que no vayan a mejorar. Y no mejoran, y no mejoran en su control motor simplemente porque hay unas variables que están afectando ese control motor. También una de las definiciones es que es el análisis de las causas y la naturaleza de ese movimiento corporal, ¿sí? Y ese concepto tiene tres elementos, que es el cuerpo, que hemos hablado del individuo, la postura y la motricidad. Y de esos elementos tenemos que definitivamente empezar a reconocer dos conceptos que es los que vamos a trabajar entre hoy y la próxima semana o en 15 días. Y es el control postural. De control motor pasamos al control postural y vamos a ver la diferencia, pero más que la diferencia es lo relevante, entender ese control postural y cómo eso está, ese cuerpo, esa postura, esa motricidad, está también relacionada con algo que llamamos aprendizaje motor, que tenemos que revisar, ¿sí? Y que es determinante. Incluso hay una técnica súper interesante que se llama Relearning Motor, que es el reaprendizaje motor, eh, que busca todo ese proceso de memoria o ese proceso de desarrollo que hubo antes de la lesión, poderlo llevar otra vez entonces a reorganizar o compensar en función. Y así muchas técnicas se están ahora moviendo para eso, menos rígido y llevándolo a que hacemos los ajustes necesarios para aprender a nivel motor, poder mejorar nuestro control postural y que al final termine en un concepto más grande que es el control motor. Bien, en ese orden de ideas, pues tenemos que hablar ahora de control motor, de control postural, perdón. Y el control postural tiene dos, o sea, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Sí, es el propósito, o sea, la función. El control postural tiene que tener un propósito. O sea, si yo hago algo a nivel de mi cuerpo, tengo que hacer algo. Me voy a quitar la camiseta y colocarme la camiseta. Ah, eso es vestido, es vestido. Ese es el propósito. ¿Sí? Yo quiero subir las escaleras para ir a mi apartamento. Ese es el propósito. Todo debe tener un propósito. Por eso, dentro de los procesos de intervención, actividades en donde el paciente pasa a un lado al otro, pero en donde no se le explica cuál es el propósito o en donde el paciente no ve que apilar algo le va a ayudar más adelante, es a veces actividades en donde estamos dejando por fuera esa vinculación del propósito. Y lo ideal es explicar al paciente que con esto puede fácilmente. Y si nosotros podemos hacer la actividad de una vez en función, o sea, no los pasos para aprenderse a vestir, sino que trabajo de una vez con la camisa, eso es muy diferente porque estoy resaltando el concepto de propósito. El otro interés del control postural es que sea eficaz y económico. Eficaz y económico, o sea, que si yo quiero agarrar a algo, lo agarra sin tanta dificultad, pero que lo haga de la forma más económica posible, o sea, que mi gasto energético no sea tan alto, que yo para mover la mano no tenga que, oh, y sea muy difícil. Lógico, en la medida de lo posible, porque si es un paciente con una diparesia espástica, una dificultad del tono muscular y la movilidad de la cintura para abajo, cuando vaya a dar el paso, se le va a dificultar mucho coordinar y su gasto energético va a ser muy alto. Pero lo ideal es hacer todo el trabajo desde la rehabilitación, en este caso neurorehabilitación, para poder mejorar ese control postural. Entonces, miren lo interesante, eficaz y económico. Las parálisis cerebral tienen mucho eso, o sea, con la espasticidad, con la tetosis, llevan a mucha dificultad en que sea económico. Puede ser eficaz en algunos momentos, pero la economía lleva alteraciones más adelante o la falta de economía.
Yo quiero hacer aquí un énfasis, es que a veces cuando nosotros tenemos un paciente con hemiplegia, el paciente a veces se recupera espontáneamente, eso lo vimos en plasticidad cerebral, los que de pronto no han visto la clase de plasticidad cerebral se lo recomiendo, ya está en YouTube. Y entonces veamos cuáles son los mecanismos de compensación de la plasticidad cerebral y casi que muchos pacientes con evento cerebrovascular, depende del nivel de la lesión, pueden hacer una recuperación espontánea de la marcha. Pero ¿cómo se hace esa marcha? Y aquí es una de las grandes dificultades y que podemos tener en discusión con algunos miembros de equipos de rehabilitación. Es que los neurorehabilitadores normalmente por nuestra formación tenemos a ser muy, como muy observadores, es de la calidad del movimiento más que el movimiento como tal. Entonces el paciente con hemiplegia empieza a caminar, empieza a arrastrar el segmento y ya caminó. Y después de un tiempo, si eso no se corrige, corregir eso es súper complicado y lo vimos por plasticidad cerebral maladaptativa, que después el paciente experimenta una desalineación y experimenta también, puede ser escoliosis, dolor lumbar, que inclusive ha llevado a que pierdan la marcha 6, 7 años posterior. Esto es complicado porque a veces nos vamos y decimos, vamos, camine, camine, hágale, hágale, que después va compensando. No, hay que trabajar mucho la calidad desde el momento, lo más que se pueda, desde el momento inicial para poder que los procesos, probablemente nos demoremos un poco más en caminar, sí, pero lo vas a hacer bien. Yo les digo a mis pacientes, les digo, es que vas a caminar bonito. Y no solamente por lo estético, es que vas a caminar bonito. O sea, nos vamos a demorar un poquito, pero vas a caminar bonito. Porque bonito es eficaz y económico. Y por lo tanto va a proteger esa función a lo largo del tiempo. Eso es importante. Pero la base del control postural, o sea, la base en donde, o sea, lo que necesita el control postural es la estabilidad. Y volvemos a ese concepto tan importante, o sea, la estabilidad. Recuerden que Ruth nos dijo hace rato que primero era la movilidad sobre la estabilidad y después la destreza, que esos son los niveles de desarrollo motor que son muy importantes comprenderlos en el desarrollo, ¿cierto? No solamente de niños, sino en la parte del control motor como tal. Y encontramos que la estabilidad lo es todo. Lógico, esa estabilidad después pues está determinada por el nivel de movilidad, sí, pero la estabilidad es la clave. La estabilidad pues tiene pues diferentes niveles y también necesita apoyo de las reacciones del equilibrio, los ajustes posturales y el equilibrio estático. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos mucho más prácticos en el reconocimiento de los elementos. Pero esa es, o sea, que nosotros veamos que el control postural necesita estabilidad. Y sí, lo sabemos. Si esa cabeza mueve para todo lado, o sea, ¿tiene control cefálico? No tiene control cefálico, por lo tanto no tiene control postural. No lo tiene porque el control postural se mide en tres momentos o en tres funciones determinantes, que son el control cefálico, el sedente y la bipedestación, la marcha. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que lo tengan en cuenta. Si no hay estabilidad de cabeza, no hay nada. Por eso un niño que no controla la cabeza, pues no debe caminar, ¿cierto? O no deben de pararlo. No, es que hay que moverlo, hay que pararlo. Ok, pero venga, ok, necesitamos estabilidad. Pero empezamos a trabajar, o sea, cómo están esas reacciones del equilibrio, esos ajustes posturales, ese equilibrio estático, eso es lo que hay que revisar o otras variables que tenemos que tener en cuenta. Y esa estabilidad está mediada por dos espacios muy importantes, que es la biomecánica, muy importante, y toda la función sensoromotora. Yo siento, y pues por mi formación también en neurodesarrollo, que uno hace a veces mucho énfasis en lo sensoromotor, y lógico, o sea, lo sensoromotor, ¿sí? Es una de las funciones determinantes para después el control motor, el control postural, lógico, estamos de acuerdo. Pero sí a veces nos hace también falta ese reconocimiento biomecánico. Y nosotros somos un conjunto de movilidad que tiene unas articulaciones y que cumplen una función biomecánica, unos torques.
unos rangos de movilidad y que cumplen también con unos principios o que están afectados por unos principios del universo o del planeta Tierra como la gravedad. Entonces, todos esos procesos o interacciones llevan a que nosotros tengamos que reconocer una serie de elementos, conceptualizarlos muy bien y tenerlos en cuenta a la hora de la intervención. Un paciente con hemiplegia no debe empezar a hacer procesos de marcha todo el tiempo si todavía no cumple con unos principios de función biomecánica y que podemos reconocer, ¿sí? A través de esta parte de la conceptualización. Entonces, la estabilidad tiene la función biomecánica y la función sensoromotor. Hoy vamos a trabajar lo biomecánico, ¿sí? Y no vamos con esa parte de la conceptualización. Recuerden que estas dos primeras clases son muy conceptuales, o sea, son muy conceptuales, pero lo necesitamos tener claro esta parte de la conceptualización. Es vital para poder empezar a profundizar en los otros conceptos y en las intervenciones. Entonces, en lo biomecánico vamos a reconocer lo que es el centro de gravedad, lo sabemos, lo manejamos, entender un poquito cómo esa interacción del centro de la gravedad, lo que llamamos centro de presiones, ¿sí? Que es diferente, o sea, se relaciona, todo esto se relaciona, pero el centro de gravedad, centro de presiones, base de sustentación, muy importante, y límites de estabilidad. Estos son los cuatro elementos que vamos a revisar. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien con la conceptualización? Bien, gracias. Entonces, miren esto del control postural. Ya hemos hablado que el control postural, esto es una de las teorías, eso lo vamos a ver más adelante, pero el control postural tiene una función en la estabilidad. ¿Y qué pasa cuando perdemos la estabilidad? Sobre todo un paciente, pensemos en un paciente, bueno, también un bebé, pero pensemos en alguien que ya tenía estabilidad y va perdiendo la estabilidad. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a caer. Hay una relación entre la edad y la posibilidad de caída, porque el control postural lo que busca es estabilidad, o sea, funciona en contra de la gravedad y al final protegernos de las caídas. Y mientras nos protegemos de las caídas, tener función. O sea, yo aquí puedo tener función, agarrar algo y no caerme. De eso se trata, porque donde yo no tenga estabilidad y trate de agarrar algo fuera de mi base de sustentación y de mi punto de equilibrio, me voy a caer. Entonces hay una relación directa y pues no solamente es aquí lo biomecánico, sino que hay factores del espacio, hay factores sensoriales, hay factores cognitivos, hay factores o estrategias motoras, ¿sí? Hay unas estrategias bastante interesantes para mantener el equilibrio y por lo tanto la estabilidad. Hay esos los factores biomecánicos y todas las interacciones entre ellas, que vamos a hablar de ya desplazamiento como tal. En ese orden de ideas, esos modelos también hablan de siempre pensamos que nosotros somos la interacción, nosotros, la tarea, ¿sí? Y el contexto, el entorno. Teniendo eso en cuenta, entonces podemos reconocer qué es el centro de gravedad. Y el centro de gravedad es un punto, ¿cierto? Eh, biológico, o sea, de nuestro cuerpo, pero con unas demandas físicas. Tiene que cumplir con unos parámetros y unas demandas físicas. La gravedad es algo físico, ¿cierto? Demandado por el centro de la Tierra. Pero ahí, teóricamente, se centra todos los puntos de convergencia de todas nuestras estructuras para poder entonces tener una convergencia de todas esas estructuras y que nos lleve entonces a un punto de equilibrio. Y eso es lo que llamamos el centro de gravedad. El centro de gravedad, ¿sí? De los seres humanos, en casi todos los seres humanos, porque eso va cambiando, depende de algunas cosas que vamos a revisar ahora, está aproximadamente un poco más adelante del nivel
de sacro 2, en la columna sacro 2. Ese es el punto de gravedad que se ha establecido para un adulto. Ese punto de gravedad es el que me permite, por ejemplo, o en el ser humano, o el que nos permitió erguirnos, o sea, que nos permitió colocarnos en bípedo. Si nuestro punto de gravedad fuera más alto, entonces tendríamos dificultades para pararnos. Pero en bípedo, una persona tendría ese punto de gravedad. Esa convergencia entre todas las fuerzas que están en nuestros segmentos corporales, entonces llega a ese punto y ahí parece que se equilibrada. Por eso nos permite tener el equilibrio. Algo interesante, cuando nace un bebé no tiene el punto de gravedad o el centro de gravedad en S2, ni en L2, ni siquiera a veces en un C8. Básicamente lo tienen mucho más alto. Tanto que un bebé recién nacido se dice que su punto de gravedad, su activación de gravedad está en las mejillas, en el arco psicomático. Por eso sabemos que un bebé recién nacido les cuesta todavía levantar la cabeza y sobre todo levantarla y mantenerla, o sea, no tiene control cefálico. Pero a través del neurodesarrollo, buscando toda la parte de la movilidad, la estabilidad y después las reacciones de enderezamiento, el niño empieza entonces a desarrollar la capacidad para vencer la gravedad. Y ese punto de gravedad que era bastante alto va bajando tanto que ya le permite sentarse y después le permite pararse. Entonces, el punto de gravedad es un criterio muy importante, pero hay que tener en cuenta varias cosas, que el punto de gravedad para todo el mundo no es igual. Eso depende también de la antropometría, ¿sí? De las características físicas y pues más del tipo de lesión. Si un paciente tiene una hemiplegia, su función corporal desde el tono muscular cambia y por lo tanto esos centros de gravedad empiezan a alterarse. Un ejemplo claro es que, o sea, por estudio, no en todas las mujeres, pero el punto de gravedad o el centro de gravedad es un poquitico más bajo en las mujeres, porque las mujeres tienen la tendencia a tener las caderas más anchas y las piernas más gruesas, ¿sí? Que el tren superior. Es más, hay mujeres que tienen entonces la parte inferior, son un poco más grandes que lo que es entonces en la parte superior. Sí, sí pasa. Mientras los hombres tienen un punto de gravedad y depende, ¿sí? Pero en promedio lo tendría en S2 pero sí, por ejemplo, tenemos ahí la foto de Arnold Schwarzenegger, ¿ok? Sí, ha logrado un gran volumen en una parte, eso haría que se aumente un poco más, o sea, que el punto de gravedad esté más arriba. Eso explica por qué, por ejemplo, una persona bajita podría hacer unas transiciones mucho más rápido, ¿sí? Las bastoneras, por ejemplo, que tienen un equilibrio y se mueven, ¿sí? Los gimnastas que tienden no a ser tan altos, sino más bien bajitos y pueden entonces hacer muchos procesos de equilibrio. Y las personas demasiado altas tendrían sí mayor dificultad para poder hacer todo un proceso, no solamente de equilibrio, sino de transición de posturas de abajo hacia arriba. Los fisiculturistas, por ejemplo, con tanto volumen se les dificulta esa parte de la, de la respuesta o el ajuste postural, sobre todo en posiciones un poco más bajas. Entonces, ese es un ejemplo. Y entender que eso ha sido un proceso de maduración es importante porque algunos niños con trastornos de neurodesarrollo desde pequeños han tenido dificultades en sus ajustes posturales y aunque logren caminar, tienen todavía unos vestigios de esas dificultades y por eso es lo que llaman los niños torpes. Ah, es un niño que, ¡pum!, se cae, con cualquier se enreda y ¡pum!, se cae. Parece que esas reacciones protectivas no le dieran, pero son reacciones protectivas, son reacciones del equilibrio, sí, pero podría tener una base biomecánica en donde su punto de gravedad todavía no está consolidado o al menos sí está, no está alineado y eso lleva a que tendrá más dificultad o más probabilidad de caída o inestabilidad. Y recuerden que la inestabilidad no solamente se relaciona de, ay, se cayó ella. No, también se relaciona es que si yo no tengo buena estabilidad, no escribo bien. Muchos niños con problemas en el agarre, las pinzas, por eso, y aprovecho algo, en neurorehabilitación
no utilizamos tanto los adaptadores para lápiz. Yo sé que muchas personas, muchos terapeutas utilizan los adaptadores para lápiz, pero los adaptadores para lápiz no, en la mayoría de los casos, no solucionan el síntoma, pero no la causa. Y hay una gran probabilidad que sea entonces toda la parte sensoromotora, pero en algunos momentos también es biomecánico y hay que entender cómo podemos estimular esa función biomecánica para que haya una mejor alineación de ese punto de gravedad, para poder así favorecer que él escriba y agarre sin necesidad de un adaptador. No estoy diciendo que no deban utilizarse, pero sí se debe hacer un mejor, ¿cierto? Y un análisis muy profundo desde el control motor, el control postural, para poder entonces mirar si es necesario o no. El centro de gravedad, entonces, pues está también alterado en las personas que han sufrido una alteración neurológica. Tanto, y se explica, por ejemplo, en un paciente con una hemiplegia, es que la alineación no está y el punto de gravedad tiende a irse, ¿cierto? O alejarse de la línea media e irse, pues, para el lado donde puede cargar peso. Obviamente, porque el lado pléjico no tiene la estabilidad, es un espacio sin estabilidad, y el lado no tan comprometido es el que está brindando la estabilidad. El punto de gravedad se va para allá. Por lo tanto, las cargas de peso, por ejemplo, que inconscientemente haga el paciente, siempre estarán al lado menos afectado. Eso es una compensación y es lógicamente, pues, un ajuste del paciente. Pero el terapeuta tiene que estar muy pendiente de esa parte. Pero no solo es soluciona de, bueno, cargue peso, cargue peso, cargue peso. Ahí en la carga de peso estaríamos respondiendo desde lo sensoromotor, pero lo biomecánico no solamente se responde con eso. Eso más adelante vamos a revisar un poco, pero hay que mirar cómo desde lo biomecánico yo puedo, ¿cierto? Establecer ese balance, sobre todo pélvico, y ese balance pélvico me ayuda entonces a reorganizar ese punto de gravedad. Y el paciente inconscientemente va a empezar a cargar mejor peso, que a largo plazo nos va a ayudar a una mejor recuperación. Eso pasa en la parálisis cerebral, eso pasa en los lesionados medulares. La pérdida de tono, por ejemplo, es una explicación de la alteración del punto de gravedad. Las limitaciones en el enderezamiento o el pobre desarrollo de habilidades de enderezamiento, la pobre movilidad, y uno creería que no, pero una limitación en la movilidad de la pelvis afecta muchísimo ese punto de gravedad y definitivamente la alineación. Por eso la alineación es determinante en los procesos, tanto de la función sensoromotora como biomecánica. O sea, la alineación es clave porque si estamos alineados hay una mejor recepción de ese punto de gravedad. Recuerden que la gravedad va hacia el centro de la Tierra y es como vectores, son líneas que lo van llevando hacia abajo a uno. Y si uno está alineado con esas líneas o con esas fuerzas físicas, pues puede tener mayor economía, que es uno de los propósitos del control postural. Centro de presión, ¿eso qué es? ¿Qué es el centro de presión? El centro de presión es el punto neutro en donde se equilibran las fuerzas. Básicamente es eso, donde se equilibran las fuerzas. Pues, ¿cuáles fuerzas? Las fuerzas de la gravedad. O sea, la gravedad está ejerciendo una fuerza todo el tiempo, pero hay unos puntos en donde si yo voy compensando, ahí ese punto de gravedad o ese punto de convergencia se disminuye muchísimo porque hay que buscar la disminución de la fuerza gravedad, porque hace que podamos ser más económicos. Si yo siento menos fuerza de gravedad, pues me vuelvo más económico. Entonces, si yo tengo una hemiplegia, una parálisis cerebral, un tono muscular bajo o simplemente no tengo tono muscular, ¿qué va a hacer? El segmento va a pesar más, claro, pero el problema es que no está pesando en los dos lados, está pesando es en un lado, por lo tanto entonces las presiones son diferentes, o sea, se desalinea ese punto y pues eso físicamente o biomecánicamente es súper complicado.
Miren esto, por ejemplo, en este círculo, el punto de presión es la mitad, es el punto en donde el vector de gravedad o la fuerza gravedad es entonces menos. Aquí, por ejemplo, eso es un disco. Y miren que el punto está en donde no hay materia. Simplemente es un espacio libre, pero ahí estaría. Miren entonces en el triángulo, miren el cuadrado, esos son puntos. Eso se cumple con todos los elementos, o sea, todos los elementos. No sé si ustedes se han sorprendido con las patas de la moto, no sé cómo le llaman en los diferentes países, pero la pata, la moto, uno tiene la moto y le coloca la pata. Y la pata es tremendamente pequeña y para soportar el peso de una moto. Inclusive hay motos muy grandes y tienen una pata y ella soporta. Y ella ahí no se cae. Esa pata no está colocada, si se coloca más adelante o se coloca más atrás, más al centro, más a la derecha, se cae la moto. Pero ahí no se va a caer entonces por la pata de la moto. Cumple el mismo principio. Los puntos de presión se están entonces distribuyendo y ahí, en ese punto, es donde puede converger todo y puede aguantar más. ¿Eso porque es importante? Porque ahí nos permite entender lo que llamamos el área de apoyo, que está muy alterado o que se altera mucho, pues, en algunos procesos de neurorehabilitación o patología neurológica. Por ejemplo, en una hemiparesia, vuelvo otra vez con hemiparesia, con hemiplejías. Ya la presión no se ajusta igual, ya la fase talón, planta, pie y el apoyo del pie no es el adecuado. Y entonces empieza a haber una distribución, una alteración de esos puntos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta foto una distribución de los puntos de presión. Y miren que al final los puntos de presión se van distribuyendo entre el hallux, entre el tarso, sobre todo la parte medial del tarso, el calcáneo, ¿sí? Y todos se distribuyen y se deben distribuir también que hay un punto central en donde ese punto central va a equilibrar todos los pesos. No es que no haya presión, es que la presión se distribuye adecuadamente. Eso es lo diferente. Eso es la diferencia entre sentarse y sentarse bien. Eso es la diferencia entre sentarse 20 minutos y sentarse 40 minutos. Esa es la diferencia. Es la distribución de esos puntos de apoyo. A veces no, a veces solo distribuimos y entonces empieza a tener dificultades. Por ejemplo, miren la misma diapositiva, aquí el arco longitudinal lateral tiene mayor apoyo que comparado, digamos que este es el derecho, que el izquierdo. Y entonces hay una distribución inadecuada. Si ustedes pueden ver, miren el tarso de este paciente. Está mostrando mayor presión. Esa es la explicación por qué a veces hay personas que tienen los zapatos y se comen el borde lateral o medial de la suela de los zapatos. Eso pasa también mucho con las mujeres que tienen tacones, que no gastan las tapas de los tacones, de las zapatillas, los tacones, los tacos. No se los comen uniformemente, sino que se los comen solo por un lado. Eso es porque están aplicando biomecánicamente, hay algo que está desalineado. Eso pasa mucho con los pacientes cuando estamos trabajando la marcha, cuando estamos trabajando la carga, cuando estamos trabajando los puntos de apoyo. Los puntos de presión no están compensados a nivel biomecánico y ese realmente es el problema, ¿sí? Nosotros podemos decirle, sí, cargue más peso. Imagínese este paciente, el del pie izquierdo, decirle, cargue más peso. Es que usted no está cargando peso, don Juan. Don Juan, usted no está cargando peso. Recuerde, cargue más peso. ¿Cómo va a terminar ese paciente después en el tarso? O sea, ¿cómo va a terminar? Claro, es que mi hijita me duele mucho el pie y mire que estoy inflamado y no puedo. Y uno lo ve pelado, uno lo ve ahí con un callo ya en ese pie. O sea, sí, sí. ¿Caminó? Sí, caminó. ¿Se fue caminando? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Cargas de peso para este paciente. Cargas de peso. No, las cargas de peso no eran tan eficientes en ese paciente. Así me digan a nivel de, por ejemplo, BOAT, que cargar peso a nivel propioceptivo reorganiza la función. Sí, lo hace, pero el paciente tiene una alteración biomecánica que hay que trabajarle. Ah, ¿cómo le trabajamos? Bueno, no, en este curso no vamos a llegar hasta allá, pero se puede, se puede. O sea, cuando yo me centro en toda la carga biomecánica, reviso la pelvis, reviso entonces el tren inferior, cuando yo coloco una plantilla adecuada,
ahí es donde tenemos que ayudarnos con tecnología. Yo ya puedo decirle cargue peso, pero porque yo ya establecí una compensación en el proceso terapéutico que me va a permitir garantizar el funcionamiento biomecánico. Por lo tanto, más adelante, si lo logra, control postural. ¿Vamos bien, compañeros? Estoy hablando mucho y Vamos bien, vamos bien. sí, este tema es súper, súper, súper chévere. Base de sustentación. De esto hablamos de la base de sustentación. Y mire que aquí estábamos hablando, sí, esta parte del centro de presión, ¿no? El centro de presión tiene como que la tendencia a ser la mitad. Esa es la tendencia. Esos puntos de presión, pero además tiene que tener una base en donde se pueda sostener. Y eso es lo que llamamos la base de sustentación. La base de sustentación son los puntos, ¿sí? O los puntos de ese apoyo y cómo dibuja ese perímetro, ese área, ¿sí? El perímetro y después el área que se dibuja con esos puntos de apoyo son lo que llamamos la base de sustentación. Es lo que llamamos la base de sustentación. En otras palabras, es la superficie disponible para yo soportar mi cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estoy parado, ¿cuál sería el punto entonces? El centro de presión. Lo ideal es que sea toda la mitad, ¿cierto? Ahí, en la mitad. Ese sería mi, claro, yo estoy presionando mis pies, claro, hay una presión, pero realmente no lo estoy presionando a punto o de forma inadecuada. Supuestamente hay una distribución adecuada, o sea, yo estoy bien parado, lo que llamamos, porque toda la convergencia está ahí en ese punto, ¿sí? Que no me va a afectar para nada. En cambio, cuando porque además yo tengo una base de sustentación, esa base de sustentación entre más amplia sea, menor es el punto de fricción y de presión ahí. Por eso es que, ¿qué hacemos normalmente cuando tenemos una lesión? Abrimos más la base de sustentación, o sea, la ampliamos. Pero ya sabemos que la base de sustentación amplia nos está indicando un problema en la estabilidad, porque recuerden, caminar con las piernas súper abiertas no es eficiente. Si no es eficiente ni es económico, no sirve para el control postural. Entonces, esa es la base sustentación. También hay una base sustentación, por ejemplo, en un solo pie. Miren que el arco longitudinal medial juega un papel importante en ese campo o superficie. Por eso es que, yo no tengo borde longitudinal, yo no tengo el borde longitudinal medial. ¿Ok? Entonces hay que revisar cómo está ese punto de apoyo. Lo más probable es que ese punto de presión se haya trasladado mucho más al centro y el paciente presente juanetes, deformidad, callos, ¿sí? Alteraciones calcáneas, que ese es el dolor. Entonces, ese sería lo ideal de la base de sustentación. Las bases de sustentación es interesante revisarlas porque, miren esto, no sé si ustedes han visto, sí, pues dentro del proceso terapéutico, ese sentado en W. Ese sentado en W que muchos niños utilizan y que de verdad limita mucho el funcionamiento, no solamente a nivel pues, de la marcha y la carrera, sino que, por ejemplo, se ha demostrado que las mujeres que se sentaron mucho en W, después van a tener mayor dificultad para poder parir, porque normalmente se relaciona o se relaciona en un futuro con canales estrechos. Canal estrecho, pues es una limitación a nivel de toda la parte del parir. Además de las alineaciones, además de las alteraciones entonces osteomusculares, además de las lesiones de rodilla, esta posición nos está indicando es que hay poca estabilidad, o sea, hay poco control motor. Hay una relación entre los niños que no escriben, que se quedan atrasados y el sentado en W. Sí, hay estudios que respaldan eso. Entonces, el sentado en W nos está explicando, pues, cómo nosotros podemos aumentar la sustentación. Si nosotros dibujamos aquí la sustentación de esta niña es amplísima. Debería estar, ¿qué? La sustentación en las dos nalgas, puntualmente en los dos isquion, ¿cierto? En las nalgas, puntualmente
muy direccionado al isquion. Ese sería como la base de sustentación, como todo el traserito. Pero mire que ahí está, apoyada en los puntos de presión, los puntos de apoyo son las nalgas, las rodillas, todo el borde entonces de la tibia, el peroné, casi todo, inclusive el maléolo medial, todo el borde medial del pie, o sea, todo eso. Y además de eso, le sumamos entonces, o sea, colocamos aquí unas líneas y mire la base de sustentación tan amplia. O sea, aquí tenemos una base de sustentación de yo no sé cuántos centímetros. Y eso es vital reconocerlo porque las bases de sustentación entre más pequeñas, dentro de lo funcional, o sea, entre más pequeñas, pues mayor nivel de equilibrio. Cuando nosotros estamos sentados, nosotros no solamente nos sentamos con las nalgas, cuando estamos sentados en una silla. Lo ideal es que nosotros hagamos una distribución entre las nalgas, los pies e inclusive el apoyo de la espalda. Eso también se convierte después en bases de sustentación, o sea, bases de apoyo que el paciente pierde con las alteraciones del control motor. Pacientes con trauma raquimedular, pacientes con lesión medular, pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con evento cerebrovascular, son pacientes que alteran toda su propiocepción, pero también entonces toda su función en la base de sustentación. Y eso después crea mayor limitación a nivel biomecánico. Y eso es un problema grande. Entonces, un paciente, por ejemplo, un hemipléjico que quiera marchar, lo ideal es que empezara a trabajar mejor sus bases de sustentación. No sé si ustedes han visto, pero cuando un paciente con hemiplejía se va a levantar y se va a levantar por el lado pléjico, lo que hace es flexionar el lado pléjico o llevarlo hacia atrás, disminuyendo esa carga de peso y cargando solamente con el segmento pues menos pléjico. Ahí hay una alteración en esa base de apoyo y por lo tanto entonces también esa base de sustentación, que es clave para poder hacer propulsión y despegar todos los otros segmentos y poder separar. Ese trabajo hay que hacerlo, porque el paciente se va a seguir haciendo y se va, y eso ya empiezan y ya se aprende a levantar así, pero como les decía, las alteraciones biomecánicas que eso trae son súper complejas. Y nosotros los terapeutas tenemos que estar muy pendientes de eso. O sea, yo sé que el paciente quiere caminar, yo sé que el paciente quiere volver a meter y activar su mano, yo sé, pero hay que darle tiempo y organizar como todo ese proceso. Algo muy importante de la sustentación es que se construye desde cuando estamos bebés, ¿sí? Por ejemplo, el prono con apoyo en antebrazos de un bebé de 3 meses de edad, ya está construyendo la base de sustentación que va a tener cuando sea adulto. Vuelvo a repetir, un bebé cuando se coloca en prono con apoyo en antebrazos, o sea, se coloca con sus dos coditos, la distancia entre codo a codo, ¿sí? Es la que más adelante va a tener entre hombro a hombro y es la que más adelante va a tener entre talón y talón, que se dice que son entonces una base de sustentación adecuada. Esto en neurodesarrollo es vital y esto pues es una estrategia de intervención puntual para recuperar las bases de sustentación, pero lo que quiero mostrarles es que el control postural durante ese desarrollo, sí, y de ese neurodesarrollo está determinándose por posicionamiento, sí, es la posición prono con apoyo en antebrazos que me ayuda al control cefálico, que es el primer nivel de control postural, me está entonces después determinando la función. En otras palabras, también es que yo puedo ayudarle a un paciente con hemiplegia a volver a caminar con una base de sustentación adecuada si le vuelvo a enseñar o trabajamos prono con apoyo en antebrazos, manteniendo los niveles o la base de sustentación adecuada en el cinturón escapular. Entonces, eso es bastante interesante porque desde la cinturón escapular yo puedo recuperar el cinturón pélvico y así sucesivamente, con un proceso de estimulación muy transversal dentro de esas cinturas. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y es algo que sí, vamos a ver dentro de algunas técnicas de intervención. El último concepto, ¿sí? Como para ir cerrando hoy este espacio de conceptualización, son los límites de estabilidad. Porque nosotros tenemos que tener esa estabilidad, pero también tenemos que a veces desestabilizarnos.
Esto es clave porque un niño, por ejemplo, cuando está gateando, que tenga problemas de estabilidad, no va a gatear. Un niño para poder gatear necesita dos cosas, estabilidad del tronco, pero también reacciones protectivas a nivel de sensoromotor. Me estoy adelantando un poquito, pero a nivel sensoromotor necesita reacciones protectivas y a nivel motor y biomecánico necesita alineación y estabilidad. Resulta que un niño solamente va a gatear cuando se siente inestable, pierde la estabilidad, o sea, la inestabilidad es el que lo lleva a ir sacar las manos y después desplazarse. Por lo tanto, el ser humano tiene que tener unos rangos de inestabilidad. O sea, ¿qué significa? Que yo aquí estoy muy estable, pero que yo pueda desplazarme, hasta que llega un momento que hay un riesgo de caída. Esos son lo que llamamos los límites de estabilidad. Hay unos límites de estabilidad con pruebas. Por ejemplo, esta prueba se llama alcance funcional, que debe estar y que se hace mucho en los adultos mayores y se establece la función del control postural a través de, pues no solamente con esa prueba, pero ayuda al establecimiento del control motor y postural de los adultos mayores y se establece el riesgo de caída con esta prueba que se llama alcance funcional. El alcance funcional es, pues básicamente me está diciendo que el paciente parado puede ir hacia adelante, mantener la misma línea y no sentir que se cae o no caerse, sino perder la estabilidad. Esos límites de estabilidad son importantes reconocerlos porque los pacientes con lesión neurológica pierden los límites de estabilidad y por eso es que hacen tanta compensación. Un paciente con pobre estabilidad o con límites de estabilidad pobres, muy bajos, cuando lo paremos, por ejemplo, un hemiparético, lo que va a hacer es por miedo, porque va a sentir miedo, inseguridad, o sea, miedo de caída, lo que va a hacer es aumentar más el tono muscular. Y le hemos mostrado, cuando el paciente está sentado, tiene un tono muscular de un tipo, pero si lo paramos, entonces aumenta muchísimo el tono. Y si el paciente camina y camina y camina y todo el proceso está muy relacionado, no estoy diciendo que no camine, sino que los tiempos adecuados, en el momento adecuado, el paciente va a aumentar el tono muscular. ¿Y dónde lo va a aumentar? En la mano. Esos pacientes que están caminando constantemente, pero con límites de estabilidad muy bajos, son pacientes que aumentan mucho el tono y después no recuperan la función manual. ¿Por qué no recuperan la función manual? Pues por una pobre, no, por una adaptación maladaptativa del sistema nervioso, plasticidad cerebral maladaptativa. Entonces, no recuperamos la mano es porque de tanto ajuste que estaba haciendo para la marcha, porque no lo estaba haciendo económico ni eficaz, pues simplemente aumentaba tanto la mano, ¿cierto? Tanto el tono, que trabajársela y a largo plazo nunca recuperó la mano. Eso pasa. Entonces, hay que tener mucho en cuenta y hay que evaluar esa parte. Vamos dejando ahí porque no alcanzamos ahorita a revisar toda la parte sensoromotora, pero les decía, la parte sensoromotora, vamos a evaluar eso de estabilidad posicional, percepción del espacio, alineación postural, actividades en contra de gravedad, respuesta de perturbación, que son conceptos muy importantes a la hora de nosotros como de reconocer la situación patológica de nuestro paciente y que nos va a permitir crear una base y decir, sí, puras cargas de peso y yo saco a este paciente a puras puntas a punta de cargas de peso. A pura estabilidad y movilidad, hágale y lo saco. Y sí, muchas veces los podemos sacar, pero tener en cuenta estas variables, estos elementos es importante. Pero para eso necesito por favor que volvamos a repasar todos los, y voy a sacar 20 minutos la próxima semana todos los elementos neurofisiológicos y anatómicos que tienen que ver con el control. Entonces, esto es lo que es, por aquí coloqué también esta foto del libro, y es cuál es la función del cerebelo, el tálamo, los núcleos de la base, la corteza en sus funciones motoras, en sus funciones sensitivas, o sea, volver a repasar neuroanatomía funcional porque eso nos va a ayudar a entender un poco más. La próxima semana ya vamos a hablar un poco más de la función vestibular, de toda la relación entonces del tálamo, del cerebelo. Y pues si de pronto no se nos ha olvidado, no lo tenemos así como fresquito, pues eso va a hacer que de pronto los conceptos no nos quede tan claros. De la invitación
y nos volvemos a ver en 15 días, es que entre esos 15 días ustedes puedan ver. De todas formas, yo les voy a mandar información y les voy a mandar un link del video del curso de neuroanatomía funcional que está en Estoy Aprendiendo, que es gratuito, y que ahí yo tengo, por ejemplo, un video resumen en donde dice un resumen de todo, ese les sirve, y los demás videos si quieren profundizar en el tema, pero es importante que revisemos para poder entonces avanzar ese día en todo el concepto. Siendo más, quiero recordarles, la próxima semana pues vamos a ver las aportaciones de la neuroanatomía a la función sensoromotora. Vamos a revisar esa función sensoromotora, ya revisamos lo biomecánico y lo del control motor. También es una clase teórica, recuerden que las dos primeras clases son más teóricas y después revisamos un poco más casitos, nos metemos un poco más. Pero esos conceptos hay que revisarlos, es fundamental. Yo espero, ¿sí? Que pues, eh, como lo marcamos ahorita, les haya parecido interesante. Esto es muy interesante y se va a poner mejor porque después vamos a relacionar todas las variables y como vamos a repasar, vamos a estudiar, pues otra vez a recordarnos de muchos conceptos y vamos a aprender mucho porque vamos a revisar muy buenas copias, buenos artículos. Estos dos libros son muy interesantes, entonces, bueno, yo espero que estén conectados, que les haya parecido y que prometan a este espacio y no sé, bienvenidos nuevamente. Recuerden, compartir en redes sociales, informar que estamos haciendo esto. Miren que no es costoso, requiere tiempo y eso se trata. Es el espacio que estoy aprendiendo es eso, que tengamos espacios de interacción. Pero ayúdenme, porfa, ayúdenme con compartir la información, hablarle a más amigos. Pues con eso me podrían ayudar muchísimo. Darle me gusta a los videos, todo eso, recuerden que hace que uno crezca dentro de las redes sociales y eso es vital. Entonces, bueno, les agradezco. No sé si tengan alguna pregunta y estoy aprendiendo control motor.